Bienvenidos estudiantes al episodio número 7 de Curso Básico de Excel. En este episodio veremos la implementación ya de fórmulas de funciones condicionales. En los episodios anteriores hemos visto el uso de fórmulas, funciones, etc. Pero en esta ocasión veremos un tipo de funciones especiales, las cuales, como su nombre lo dice, dependen de una condición para funcionar o para mostrarnos un valor. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que a modo libre ustedes van a colocarle el formato que ustedes quieran, simplemente para mejorar la estética de la presentación. Por ejemplo, promedios generales voy a utilizar combinar y centrar. Vamos a cambiarle el encabezado por título. Vamos a cambiar estos encabezados también. Coloquémosle, por ejemplo, un encabezado número 4, para que tenga una mejor apariencia. Ahora, para poder resolver esto tenemos un par de instrucciones las cuales debemos ir resolviendo. Como podemos apreciar, la instrucción ocupa demasiado espacio, por lo que nos es imposible leerlo a menos que lo desplacemos hacia el lado derecho. Sin embargo, para evitar hacer esto, podemos utilizar las mismas herramientas de combinar y centrar y ajustar texto, que son las que podemos observar aquí. Vamos a seleccionar esta celda. Esta celda es la que contiene absolutamente toda la instrucción. El resto no contiene nada. Entonces vamos a expandir el valor de esta celda. Extendemos desde I2 hasta N2 y de ahí bajamos 2 celdas más. Desde I2 hasta N4. Combinamos y centramos y ajustamos el texto para que pueda encajar por completo. Ahora nos dice la instrucción: de acuerdo al promedio, asignar a cada alumno o alumna un texto que exprese que si su nota es igual o mayor a 7 está aprobado. De lo contrario, está reprobado. Entonces, lo que nos está pidiendo es que asignemos un texto dependiendo de las notas de cada alumno o alumna, diciendo si el alumno aprobó o reprobó. Para ello, nosotros necesitamos aplicar una condición. ¿Y a qué le vamos a aplicar esa condición? A matemáticas, computación, experimentales o artes. Según nos dice la instrucción, tenemos que agregarlo al promedio. Entonces vamos a calcular el promedio de forma automática. Los invito a que utilicen el método que ustedes quieran para calcular el promedio, no importa cuál sea. Ya conocemos muchos métodos para calcular el promedio. Entonces calculamos uno, lo replicamos y ya los tenemos todos. Ya tenemos el promedio y ahora vamos a aplicar lo que es el formato condicional. Y la función que vamos a utilizar es llamada la función si. Para ello vamos a analizar su estructura. En esta pequeña presentación podemos observar la estructura de la función si, que se ve algo compleja, pero a medida que lo vayamos practicando vamos a notar que es sencilla de aplicar. Entonces nos dice igual a si, es todo lo que requiere la función. Y abrimos y cerramos paréntesis, se compone de 3 argumentos. El primero es la función lógica. Aquí, aunque función y lógica lleva acento, por estructura no los coloqué. Nos dice, en la función lógica se realiza una pregunta lógica. Por ejemplo, si un valor es mayor, igual o menor que otro, o si el valor de una celda contiene algún texto. El primer argumento, el primero, es donde nosotros hacemos la pregunta. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es lo que vamos a comparar? En el segundo argumento, donde dice valor si verdadero, aquí nos dice que en este argumento se define qué se muestra en la celda si la prueba lógica resulta positiva. Entonces, la prueba lógica puede obtener dos resultados, o es verdadera o es falsa. En el caso que sea verdadera, aquí vamos a escribir lo que queramos que ocurra si esto es verdadero. O en dado de que sea falso, lo escribiremos en el tercer argumento, que nos dice que se define que se muestra en la celda si la prueba lógica resulta negativa. Recordemos, tiene 3 argumentos. Vamos a aplicarlos a la función si. Volviendo a la presentación, ahora es hora de asignar las etiquetas. Recuerden, aquí vamos a asignar texto. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar cuál es la pregunta. Y la pregunta, ¿cuál consideran que sea? Pueden ponerle pausa y pensarlo. ¿Listos? Entonces la pregunta sería: ¿el promedio es igual o mayor a 7 o es menor que 7? Esta sería nuestra pregunta. Ustedes pueden formularla de cualquier manera. Vamos a aplicar entonces la función. Podemos escribirla como tal o podemos emplear la herramienta insertar función.
Aquí la tenemos, función sí. Ahora nos dice, ¿cuál es la prueba lógica? La prueba lógica nos dice que tenemos que checar u observar si el promedio supera el 7 o es igual. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es elegir a qué le vamos a aplicar la prueba lógica. Elegimos el promedio. Nota, no vamos a elegir todas las celdas, no tenemos que elegirlas todas, simplemente una, ya que solamente lo vamos a reflejar en una. Ahora tenemos F4. F4 ¿cómo podría ser? F4 podría ser mayor o igual a 7. Entonces ponemos la prueba. Al momento de escribir nosotros la prueba, podemos ver que aquí nos dice si la prueba es verdadera o falsa. Vemos que 7.1 es mayor a 7, por lo tanto es verdadero. Ahora, en valor sí verdadero, nos dice que si el alumno tiene un promedio mayor a 7, entonces debemos escribir un texto que diga aprobado. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir aprobado. Muy bien. Una vez que lo hemos escrito, ahora lo vamos a escribir en la parte de abajo. Recuerden, el cuadro argumentos de función me permite observar el resultado previamente. Ahora, ¿qué pasa si el valor es falso? O sea, ¿qué pasa si F4 no cumple con esta condición? Entonces vamos a escribir reprobado. Ahora sí, aquí nos está devolviendo. Como si cumple con la función, está cayendo en el primer argumento. Presionamos la opción aceptar y aquí tenemos la etiqueta. Nos dice que el alumno ha sido aprobado. Podemos replicarlo al segundo. Vamos a notar que el 6.6 no entra o la condición al aplicarse resulta negativa. Por lo tanto, si la condición es negativa, pasa al tercer argumento y nos devuelve reprobado. Replicamos absolutamente todo hacia abajo y tenemos la clasificación. Aprobado, reprobado, reprobado, aprobado. Y si nosotros observamos cualquiera de estos, por ejemplo, vamos con el caso de Paco Martoel. Nos dice que obtuvo 7.5, por lo tanto está aprobado. Vamos aquí a este 6.4 y según la condición está reprobado. De esta manera podemos aplicar la función condicional. Ahora, vamos a continuar con los ejercicios. El siguiente me dice, definir cuántos alumnos hay en total y a partir de ello calcular cuántos están aprobados y cuántos están reprobados. Entonces, aquí podemos aplicar simplemente por mera estética la reducción de las celdas y el ajuste para que pueda caber en solamente un espacio menor. Ahora, total de alumnos. Para conocer el total de alumnos, lo que podemos hacer es o contamos las celdas que tienen texto o las celdas que tienen número. Podemos emplear la que nosotros queramos. Como previamente ya habíamos conocido la función contar, pues emplearemos esta. Escribimos igual a contar. Recordemos que contar cuenta las celdas que tienen valores numéricos. Elegimos para el uso el promedio. Podemos elegir cualquiera de estas. Y nos devuelve que hay 26 alumnos en total. Ahora me dice, vamos a contarlos de tal manera que podamos contarlos según la calificación y según la etiqueta. Entonces, podemos contarlos según el promedio. Vamos a escribir aquí promedio. No importa que ustedes diga calificación, cambien a promedio. Y veamos, alumnos aprobados. Entonces, tenemos que hacer una cuenta. ¿Cuántos alumnos aprobados hay? Solamente podemos contar aquellos que tengan 7 o más. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y podemos tardar mucho. Entonces podemos hacer uso de una función condicional más y esta es la función contar.si. La función contar.si se escribe tal cual, contar.si. Abrimos y me menciona que hay dos argumentos. El primer argumento es el rango. El rango es el conjunto de celdas sobre las cuales va a aplicar un criterio. Elegimos el rango. Como estamos por promedio, lo vamos a elegir. Ya está, ya tenemos el rango. Escribimos una coma para pasar al criterio. ¿Y el criterio cuál sería? Que estos sean mayores o iguales que 7. Ahora, cuando nosotros construyamos la función si, ya sea para contar o para otro tipo de función, tenemos que tomar en cuenta que
cuando escribimos algo directamente, este algo debe de estar entre comillas si es algún signo de igualdad o alguna letra. Como aquí estamos aplicando el valor de mayor o igual, entonces esto debe de ir entre comillas. Mayor o igual a 7, cerramos comillas, cerramos paréntesis y aquí nos está devolviendo cuántos alumnos aprobados hay. Podemos aplicar el mismo criterio para los alumnos reprobados y siendo que lo debemos de hacer bien, aquí tenemos 15 y tenemos 26. Entonces al final nos debería devolver 11 alumnos reprobados. Vamos a hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es el mismo proceso. Contar puntos sí, abrimos paréntesis, se elige el rango al cual vamos a aplicar el criterio, coloco una coma y el criterio ya no sería que estos fueran mayores o iguales, sino que fueran menores a 7. Ahora, tengan cuidado, vean que aquí escribí menor a 7, que podríamos decir que está bien, pero esto tiene que estar entre comillas. Establecemos la condición entre comillas, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Ahora estamos viendo que ambos sumados me dan 26 y efectivamente 15 más 11, 26. Por lo tanto podemos decir que el conteo es correcto. Ahora, aquí hemos aplicado la función contar puntos sí respecto al promedio. Ahora vamos a aplicar la función contar puntos sí, pero respecto a la etiqueta. Pero ¿cómo es esto? Es prácticamente el mismo proceso. Podemos emplear la insertar función o podemos escribirlo. Ustedes pueden emplear la que ustedes quieran. Escribimos igual a contar puntos sí. Recuerden, si me falla alguna letra, la función no va a funcionar. Tienen que ser las letras que deba llevar la función. Contar puntos sí, el rango. Como ahora el rango lo aplicaremos a la etiqueta, seleccionaremos todas las celdas que digan aprobado y reprobado. Ahora, en el siguiente, coma, cuando queremos aplicar una condición para que ésta pregunte sobre letras, entonces este texto tiene que ir entre comillas. Y no es necesario que escribamos igual a o menor a o mayor que. Simplemente podemos escribir la palabra que estamos buscando. En este caso vamos a anotar la palabra aprobado. Nótenlo. Primer argumento, el rango. Segundo argumento, la palabra que buscamos. Presiono Enter y nos devuelve que hay 15. Notemos que el número es el mismo. Estamos buscando estamos tratando de buscar el mismo objetivo, pero siguiendo utilizando diferentes datos. Ahora, aquí pueden ponerle pausa al video e intentar construir ustedes su función, de la misma manera que lo hicimos acá. 3, 2, 1. Ahora sí, vamos a construirlo. Igual a contar puntos sí. Abro paréntesis, elegimos el rango, coma, y vamos a escribir la palabra reprobado. Pero recuerden que esta debe ser entre comillas. Y listo. De esta manera hemos aplicado la función condicional. Esta realmente nos permite realizar conteos muy precisos o específicos en una base de datos con múltiples cantidades de información. Ahora, esto no lo dejaremos hasta acá, ya que tenemos una segunda hoja y esta viene un poco más compleja. Recuerden, es cuestión de practicar. Hacemos lo mismo que procedimos a hacer en la hoja anterior y esto es darle un poco de formato. Apliquen el formato que ustedes consideren. Aplicamos un título, aplicamos las ventas, los encabezados y vamos a notar que estoy utilizando los mismos nombres. Pero recuerden que esto simplemente es un ejercicio, un ejemplo. Ahora tenemos la instrucción de este lado. Como es imposible de verlo por completo, podemos aplicar el mismo procedimiento que hicimos en la hoja anterior. Tomar la primera celda y extenderla hacia otro conjunto de celdas. Combinamos y centramos y ajustamos el texto. Si no les parece que esté centrado, pueden cambiar la alineación. Todas estas cuestiones del formato ustedes lo pueden hacer de forma libre. Muy bien, ahora nos dice,
En la empresa de vehículos se estipula que si un agente logra una comisión de ventas superior a $7,000, se le bonificará un 10% adicional a esta comisión en su salario. De lo contrario, solo se le pagará la respectiva comisión. Determina si al agente le corresponde o no el bono y define su salario final. Entonces, la hoja nos está proporcionando lo que cada agente obtuvo en comisión de ventas. De acuerdo al valor de estas comisiones, se decidirá si éste obtiene el bono o no lo obtiene. Entonces, hasta que conozcamos el bono, ya podríamos conocer el salario. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que aplicar una condición para conocer si el agente pudo llegar a su meta o no. ¿Qué condición emplearemos? Esta condición sería la que acabamos de ver, la función si. Escribimos igual a si. Aquí vamos a notar una estructura un poco diferente. Vamos a anotar los mismos argumentos, pero vamos a proporcionarlos diferentes datos. La prueba lógica. La prueba lógica definiría si la comisión por ventas es mayor o igual a 7,000. Entonces es lo que vamos a escribir. Noten que el número 7,000 no es necesario que lo escribamos entre comillas. ¿Vale? Escribimos una coma y ahora pasamos al valor si es verdadero. ¿Qué ocurre si excede los $7,000? Si excede los $7,000, entonces se le bonificará un 10% adicional. Ahora, ¿cómo definirían el 10% de esto que obtenemos aquí? Como lo vimos en un video anterior, lo que podemos hacer es tomar el valor y multiplicarlo por el porcentaje. En este caso es un 10%, por lo tanto al convertirlo a decimales sería 0.10. Y eso es lo que nos va a mostrar. Ahora, el valor si es falso significa cuánto es el bono si el agente no logra pasar los 7,000, entonces sería un 0. Cerramos los paréntesis y noten, cuando es un número el que vamos a imprimir o devolver, entonces no es necesario que vaya entre paréntesis. Presionamos Enter y aquí está. Como estamos apreciando que Lidia Sáez superó el límite, llegó a su comisión, llegó a su meta, entonces se le otorga el 10%. Veamos que la siguiente agente no lo superó. Entonces, si replicamos la función, vemos que obtiene de bono 0. ¿El siguiente lo superó? Claro que no. Y el siguiente, no. Y así, por ejemplo, hasta que llegamos a María Fernanda. María Fernanda tiene 1,855, por lo tanto, debe obtener el bono. Si lo aplicamos bien, debe obtener el 10%. Lo replicamos y aquí tenemos el resultado. Por lo tanto, vemos que algunos sí obtuvieron el bono y otros no lo obtuvieron. Recuerden, si nosotros modificamos cualquiera de estos valores, aquí debería actualizarse. Por ejemplo, pensemos que Vanessa Rosales no obtuvo 2,620, sino que obtuvo 8,000. Podemos cambiarlo de cualquiera de las formas y al momento de exceder el 7,000, obtiene el bono. Ahora sí, ya podemos realizar la suma. Aquí, como es el salario, lo único que tenemos que hacer es sumar la comisión de ventas con el bono para definir su salario total o su salario final. Simplemente escribimos igual a suma, abrimos paréntesis, tomamos estos dos, cerramos y presionamos. Recuerden, ustedes ya conocen varios métodos de suma y pueden aplicar el que ustedes quieran. Replicamos hacia abajo y listo. Aquí podemos definir quién obtuvo un aumento y quién no. Por ejemplo, primero Lidia Sáez sí obtuvo un aumento. El segundo obtiene lo mismo. El tercero también. María Fernanda obtiene un bono. Estefanía no. Ahora, esta es la forma en que empleamos nosotros la función si. Lo siguiente es cantidad de agentes con bono. ¿Cuántos agentes obtuvieron el bono? Entonces, necesitamos primero definir a partir de qué columna o cuál es el dato que vamos a emplear para conocer si tienen el bono o no. ¿Podría ser la primera? Claro que sí. ¿Podría ser la segunda? Claro que sí. Y la tercera, aquí podría no ser útil, porque no sabemos si al final obtienen el bono o no. Entonces mejor nos guiamos de estas dos. ¿Qué función podemos aplicar? La función igual a
contar puntos sin que ya hemos visto previamente. Entonces pueden aplicarlo a comisión por ventas o pueden aplicarlo al bono. Yo lo voy a aplicar al bono. Entonces, ¿qué criterio puedo aplicar en el bono? Recuerden, aquí es más cuestión de observación. Para poder definir si uno obtuvo el bono o no, la única diferencia es que sea diferente de 0. Entonces, la pregunta que debo de hacer es que el valor sea mayor que 0. Recuerden, aquí voy a aplicar un signo de igualdad, en este caso el signo mayor que. Por lo tanto, debo escribir la condición entre comillas, mayor que 0. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y aquí nos devuelve la cantidad de agentes que obtuvieron un bono en esta lista. Muy bien, muchachos, entonces hasta aquí podemos ver la aplicación de la función condicional si. Espero que haya quedado claro. Ahora nos vemos hasta el episodio número 8.